Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien, ahí en sus casas, sus trabajos o donde sea que estén ahora. Me llamo Mateo, para los que no me conocen. Vivo en Tallinn, en Estonia, ya hace 2 años casi. Y para los que me conocen, bienvenidos nuevamente aquí a los videos. Y muchas gracias por siempre seguirnos y hacer parte de esta hermosa comunidad. Muchos me han preguntado cuánto me paga YouTube. Sé que algunos están preocupados por los cambios que he realizado recientemente en mi vida, que dejé mi trabajo. Si no viste el video, te lo dejo acá arriba para que lo puedas ver, y si realmente lo que YouTube me paga me alcanza para vivir, si puedo pagar mis gastos mensuales, si realmente es suficiente para que podamos sobrevivir o vivir del canal de YouTube. Y creo que es muy importante que yo les pueda mostrar toda esta información, pero no solo por eso, creo que también es importante para devolverles de una forma transparente y honesta todo lo que ustedes hoy me están ayudando a mí en materia de ingresos, porque todo lo que hoy gano es gracias a ustedes, porque si ustedes miran un video y miran las propagandas, ese dinero viene para nuestra cuenta. Y no hay nada más transparente y honesto de que yo les pueda rendir cuenta a ustedes y mostrarles cuánto realmente a mí el YouTube me está pagando. Aparte, porque sin ustedes el canal no existiría, y sin las vistas de ustedes hoy nosotros no tendríamos este canal de YouTube y no podríamos crecer. Y dependemos de todo el apoyo de las personas que nos miran para seguir creciendo y seguir generando contenido. Así que por ese motivo y por todos los que ya le dije anteriormente, me parece muy justo compartir toda esta información con ustedes. Para los que no saben y no nos conocen, nosotros empezamos el YouTube el 13 de mayo del 2020. Ya tuvimos aproximadamente 5.800.000 vistas desde que comenzamos, siempre haciéndolo junto con Lisana, y ya publicamos más o menos 98 videos desde que comenzamos. El primer video, si no lo vieron, fue este que yo estoy contando y explicando lo que es vivir acá en Estonia, y lo filmamos con el teléfono de Lisana en el centro de la ciudad. La verdad que yo estaba muy nervioso, no sabía lo que estaba haciendo, pero fue bastante divertido y el resultado final también me sorprendió, a pesar de que fue mi primer video. La verdad me puse muy feliz. Este video tiene en realidad 27.000 vistas y lo pusimos el 1 de junio del 2020. Y así, con pocos recursos, poco dinero, y yo trabajando en un call center paralelo a esto, empezamos el primer video con Lisana y el proyecto de este canal de YouTube. La idea del canal siempre fue pasar un poquito de Estonia, nuestra vida, ayudar a las personas que quieran venirse a vivir acá, compartir mi vida en el trabajo, cómo conseguir un empleo, hacer entrevistas con personas que ya viven acá, en fin, pasar un poco de nuestro día a día acá para todos ustedes. Aparte, porque siempre creímos que este país es maravilloso, siempre estuvimos muy felices en vivir acá y queríamos compartir esa felicidad y esa idea a otros, para todos aquellos que realmente les interese poder venir a vivir acá o simplemente tienen curiosidad en saber más sobre Estonia, tengan un canal para que puedan tener acceso a toda esa información. Bueno, actualmente nuestro canal tiene 57.000 suscriptores y yo creo que ha pasado por muchos momentos de altos y bajos, más que nada por la influencia del tiempo que nosotros podíamos darle a este YouTube y a este proyecto que teníamos junto con Lisana. Porque yo siempre tuve que trabajar, siempre tuve que estar dentro de una oficina por 8 horas, de lunes a viernes, y me sobraba muy poco tiempo para hacer YouTube, para concentrarme, para poder generar ideas, para poder ir a filmar a otros lugares, y la verdad que eso dificultaba todo el proceso. También cuando empezamos no teníamos mucho dinero para invertir, acabamos invirtiendo más o menos unos 700 euros, que fue la compra de esta cámara que usamos para filmar y que hicimos la gran mayoría de los videos desde el inicio, y también la compra de un micrófono para que podamos tener un buen audio cuando estábamos filmando en la calle, y este stick para poder hacer los vlogs y también cuando estoy haciendo selfies o hablando en la cámara. Todo esto fue una inversión más o menos de 700 euros, que como en la época no podía darme el lujo de gastarlo así de una, acabé comprándolo en cuotas y pagándolo en 12 meses. Si hablamos un poco ahora de cuánto paga YouTube, primero quiero decirles que a nosotros nos llevó más o menos un año para empezar a ganar dinero. O sea, fue bastante tiempo. Todo ese año tuvimos que invertir dinero en nuestro bolsillo. Teníamos que estar ahí, digamos, sacrificando los pequeños ahorritos que me sobraban a mí del trabajo que tenía Lisana para poder hacer un viaje, una toma, quedarnos a dormir en algún lugar o ir a filmar, pagar la comida, pagar las entradas o todo lo que queríamos mostrar. Y para que YouTube te pague, tenés que llegar a 1000 suscriptores y a 4000 horas de visualizaciones. Como pueden ver acá en el gráfico que les muestro, les voy a mostrar acá de a poquito,
muestro. El primer mes que empezamos a monetizar, YouTube nos pagó 45 euros con 33 centavos y nos dio un RPM de 0,31 centavos de euro. ¿Qué significa esto? Que a cada 1000 visualizaciones que nosotros teníamos, YouTube nos pagaba 31 centavos de euro. ¿Y cómo esto, aumenta o disminuye? De la siguiente forma: cuanto más tiempo las personas miran el video y más propagandas les aparece en el video y las miran, más YouTube nos paga. También cuando los videos que ponemos tienen muchas visualizaciones en los primeros días, eso también aumenta ese RPM y hace que nos paguen más por videos y acabamos ganando más dinero por las visualizaciones. Pero para hacer crecer eso, realmente tenés que tener muy buen contenido, tenés que tener una frecuencia bastante, rigurosa en el posteo de los vídeos y tenés que estar muy enchufado con tu canal y viendo qué es lo que tu público te pide. Y como yo siempre tuve un empleo paralelo a mi YouTube, siempre fue siendo, altos y bajos, ya que había meses que podía dedicarle tiempo, había meses que estaba muy difícil porque tenía que trabajar horas extras y había momentos que estaba muy cansado, no me venía ninguna idea y me faltaba realmente la energía para hacerlo. Pero por eso ahora decidí realmente dejar mi trabajo y arriesgar y apostarle todo esto y dedicarme para ver si con la ayuda de ustedes y todo lo hacemos andar. Ahora te quiero mostrar cuánto nos pagan por video, cuáles son los videos que más dinero nos dieron y al final del video te voy a dejar cuál fue el total que ya gané en YouTube hasta ahora, el promedio mensual y cuánto vengo ganando mes a mes, para que también puedas ver cuánto el YouTube me paga. Pero antes de entrar en estos asuntos, me gustaría darte una información muy importante, ya que estamos hablando de inversiones y de tiempo en proyectos. Y aparte de darle muy fuerte ahora en el YouTube y en todo lo que estoy haciendo en este nuevo proyecto, también estoy muy emocionado y muy enganchado con todo lo que es el mundo de las criptomonedas, el trading, las inversiones de activos, porque realmente es algo que siempre me gustó y ahora pude retomarlo con más tiempo. Aparte de eso, vivo en Tallinn, acá en Estonia, es el mundo de la tecnología, es el país de la mineración, todo está caminando eso, acá estamos años luz en el futuro y sé que realmente eso de acá a 10 años va a ser algo muy pero muy grande, mucho más grande de lo que ya es en este momento. Y por eso mismo quiero recomendarles a todos ustedes la plataforma Binomo, que es una plataforma para hacer tradings y también inversiones. Pueden comprar y vender activos de forma honesta y segura y la plataforma tiene un montón de herramientas de análisis, es súper completa y me parece muy buena, por eso se las recomiendo. Lo bueno también es que se pueden abrir una cuenta demo y ya empiezan con $1000 ficticios que la cuenta les da para que puedan entrenar antes de que empiecen con el dinero real. Lo que voy a hacer ahora, voy a abrir rapidito la plataforma, se las muestro, hago una compra y venta para que vean cómo es la dinámica y bájensela. En la descripción del video les dejo toda la información y el link para que aprovechen. Bueno, acá ya estamos en la cuenta, pueden ver el gráfico que tengo abierto. Tengo $3000 en la cuenta real. Este es el activo Bitcoin que voy a hacer un trade y lo tengo con el gráfico de candlestick y la línea de tendencia de compra y venta. Acá justamente, según mi análisis, estaría dando compra con las herramientas que yo utilizo y voy a dar una orden de compra de $1. Vamos a guardar que el trade finalice ahora para ver si va a ser un trade exitoso. Y mi trade terminó, Bitcoin, acá tuve los ganos, fue un trade exitoso y acabó de terminar. Así que solo apreté acá, hice la compra y ya terminó y tuve acá el gano que yo buscaba, que era del 30%. Así que si quieren saber más, estudien bastante, yo estoy haciendo cursos y bájense la plataforma de Binomo. Ahora volvamos al asunto de cuánto gano en YouTube y lo que habíamos hablado que íbamos a discutir en este momento. Bueno, volviendo ahora al asunto del video, te quiero mostrar cuánto ganamos realmente por video y cuáles son los que nos pagaron más. Si voy acá a las estadísticas de cuánto dinero gané por video, voy a poner Lifetime porque quiero mostrarles cuál fue el video que más me pagó hasta ahora. Y fíjense, si les pongo acá, van a ver que un latino saliendo con una Estonia, nuestra historia, respondiendo a tus preguntas, fue el video que hasta ahora más dinero me dejó, 292 euros con 58 centavos. Y eso realmente pasó porque es el video más visto. Ese video tiene más de 700.000 visualizaciones y bueno, naturalmente fue el video que más dinero nos dejó. En segundo lugar, si eres latino no emigres aquí, que fue un video que hice sobre migración y realmente a la gente le encantó ese video, fue muy buen recibido por todas las personas y
me dejó hasta ahora 282 euros con 52 centavos. En la casa de una rusa en Estonia, si vieron este video, la verdad está buenísimo. Nos dejó 174,90. Les voy a pasar el top 5 acá para que puedan ver qué piensan los estonios sobre los latinos. 160,50. Así es acampar en Estonia, que fue un video que hice con mi novia acampando, que también a la gente le gustó mucho. Dejó 123,71. Pero vamos ahora a lo que la mayor parte de las personas quiere saber y tienen interés en saber, es realmente cuál fue el ingreso mensual y total que yo ya tuve desde que comencé YouTube. Considerando que mi YouTube, si consideramos del 1 de junio del 2020 que empezamos al 1 de junio del 2021 son 12 meses, y a la fecha de hoy que estamos en octubre, estamos hablando de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 4. Llegando a la fecha de hoy, estamos hablando de 16 meses de YouTube que venimos trabajando, pero monetizando desde enero del 2021. Pero como yo trabajé todos estos meses, lo voy a considerar como 16 meses de trabajo. Así que vamos a ver, ahora volvemos acá a la pantalla y vamos a ver cuál fue mi resultado de ganancias en YouTube hasta ahora. Si contabilizamos mes a mes, fíjense que en enero gané 45,33, en febrero 414, marzo 204, abril 198, mayo 169, junio 328, julio 490, agosto 528, septiembre, que fue el mejor mes de todos, 746, y octubre estamos haciendo un promedio de 508 euros. Volvemos acá al total para que puedan ver cuánto dinero ya me dejó YouTube, y el total fue de 3.633,85 centavos, con un RPM de 0,61 centavos a cada 1000 vistas. Y el promedio mensual, contabilizando los 16 meses desde que comenzamos a trabajar, voy a hacer el cálculo acá en la calculadora rápido para ustedes. 3.633 dividido por 16 meses da un total de 227 euros mensuales. Si ustedes se quedan con esta información, me van a decir: Mateo, vos estás loco de remate, largaste tu trabajo para quedarte con algo que te da 227 euros mensuales. Realmente, hermano, esto es imperdonable. Volví a trabajar. Pero calma, no lo consideremos así. Yo creo que hay cosas que tienen que ser analizadas. Y la primera es que nunca tuve tiempo de dedicarme 100% a esto. Y sin frecuencia, sin dedicación, sin trabajo, es muy difícil hacer crecer el YouTube. Segundo, yo acabé de largar mi empleo hace muy poco tiempo y el YouTube venía me demostrando señales de que venía creciendo y venía mejorando siempre de que yo le dedicaba toda mi energía y mi potencial a este proyecto, lo que me hizo entender que realmente sí es posible hacerlo crecer. Y desde que dejé mi empleo, las visualizaciones, los últimos videos y el número de suscriptores ha comenzado a crecer nuevamente, lo que significa que para mí es una buena señal. Y aparte de todo esto, yo amo hacer esto, es lo que me da placer, me gusta estar en contacto con todos ustedes y no podía dejar de intentarlo. Yo creo que puede ser que tendría más dinero en este momento si me hubiera quedado en el trabajo, estaría más tranquilo, tendría un montón menos de problemas, pero estoy seguro que me hubiera arrepentido eternamente si no hubiera dado este paso. Y eso se los tengo que decir de corazón, y como ustedes ya me conocen que soy, yo no podría haber dejado de arriesgar en esto sin saber antes que lo intentaría y que sí lo puedo hacer funcionar. Así que espero que con este video puedan tener más o menos una idea de cuánto gano. Espero que de alguna forma esta información los ayude en algo. Termino por acá el video sin dar más vueltas y gracias otra vez por estar acá de corazón. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Un saludo enorme a todos y chao.